menos lo que de pronto está considerando el presidente de la República cuando dice voy a vetar la ley? Y yo creo que lo que hace el presidente ahí es más bien defender lo que él siempre ha sido, conservador, neoliberal, de derecha, antiderechos en algunas cosas, o en la mayoría de cosas, y sostener una postura que siempre ha tenido. El problema aquí es que el momento en el que llega a ser presidente lo es para los que le quieren y para los que no estamos de acuerdo con lo que está haciendo. Así es. Por lo tanto, hay que encontrar una justa medida en ese nivel. No puede el presidente pretender vetar una ley que garantiza mínimas condiciones en un sistema de salud que el mismo presidente ha dejado que se deteriore. El presidente habla de una ley, distrae la atención completamente porque lo topa desde las emociones, desde la moral, desde etcétera, cuando esto es un tema de salud pública. Así es. Y no debería el presidente tomar postura cuando él mismo no hace nada para que la violencia ceda. Pintar de hecho, le quita el presupuesto, edificios, ¿no? Correcto. Desde el momento en que Moreno decidió eliminar el Ministerio de Justicia, le dejó a las mujeres sin presupuesto para los programas de atención de género, en general. Atención de género que pasa por violencia, por inequidad en el acceso a la educación, por una serie de cosas. Llega Lasso, no hace nada, crea una Secretaría de Derechos Humanos que parece no recordar que las mujeres también somos sujetos de derechos y deben precautelarnos. Y lo único que hacen es avalar el 25 de noviembre pasado un discurso donde se nos recomendaba a las mujeres no ser salameras o hacernos respetar. Entonces, si esa es la política de gobierno, no me sorprende el veto. Me sorprende que la Asamblea no reaccione a una injerencia del presidente en una ley que ni siquiera hasta el momento que dio las declaraciones estaba aprobado un informe para el Pleno. Ni siquiera habíamos acabado de analizar la ley. No me sorprende de Lasso, me sorprendería que fuera lo contrario. Él siempre ha sido una persona en esas características, pero sí le llama la atención, sí me llama la atención que el propio deterioro de la sociedad que pasa por ausencia de políticas públicas y que por supuesto nos expone muchísimo más a las mujeres y muchísimo más a las niñas, merezca el silencio o el veto, no solo en una ley, sino en general. Parece que están también vetadas las políticas públicas para atender a las mujeres, para atender la violencia, para atender la salud. Porque no se toca y no se afronta el problema de fondo. En eso hay total razón. Se hablaba incluso de cierre de casas de acogida, no se habla tampoco de un proyecto sustentable de adopción, etcétera, etcétera. Yo quisiera preguntarle, Gisela, desde su punto de vista como mujer, ¿cuál es su postura frente al tema? Porque estamos hablando del análisis, estamos hablando de lo que dice el informe, de lo que se va a debatir, pero yo quisiera saber su postura muy personal. ¿Sabe por qué? Y quisiera que también me responda si al final del camino en el Pleno va a suceder eso, ya que todas las bancadas están tomando el camino de cada asambleísta resuelva según sus convicciones. Mi postura personal es clara y lo mantengo no de ahora ni a raíz de mi rol en la Asamblea Nacional, sino de toda mi vida. Yo tengo 30 años y vengo militando cerca de las causas de las mujeres y con las causas de las mujeres desde hace muchísimo tiempo. Yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que es el Consejo Nacional de Discapacidades por muchos años y vi incluso allí lo marcado que es el tema de las mujeres, cómo las tratan, de qué manera las discriminan en general. Para las mujeres con discapacidad, por ejemplo, es mucho más difícil acceder a un trabajo. Claro. Incluso para un hombre con discapacidad, llámese física, llámese psicológica, etcétera, porque también existen esas posibilidades. Por lo tanto, militar con las mujeres siendo mujer es parte de mi vida. Mi forma personal de ser y de ver siempre va a ser el respeto de los derechos en general, mucho más del respeto de los derechos de las mujeres, porque si algo me queda claro es que la pobreza, es que la desigualdad, es que la inequidad tiene un rostro y ese rostro es de las mujeres. No por nada nosotras tenemos, por ejemplo, menos acceso al empleo adecuado. Cuando logramos un empleo adecuado tenemos menos salarios, tenemos menos condiciones adecuadas para trabajar, se nos cuestionan nuestros permisos de maternidad, etcétera. Estamos en desigualdad de condiciones y eso implica, por supuesto, mi postura personal. Frente al aborto, lo mismo. Es decir, mi postura personal es que esto debe estar despenalizado porque no lo veo desde la decisión o desde el procedimiento médico, sino desde la posibilidad de las mujeres de decidir. Decidir ser madres o decidir no serlo, decidir ser rubias o decidir no serlo, decidir educarse o decidir no educarse. Es decir, esta decisión que queda libre ejercicio pasa por eso también. Y el artículo 66 de la Constitución es claro en eso. Artículo 66, numeral 10. Permite o garantiza la libertad y la decisión de cuándo y cuántos hijos e hijas tener. Por lo tanto, estamos también hablando de que eso está garantizado constitucionalmente hablando. Sin embargo, mi postura personal se queda en la puerta de la Asamblea cuando entro a la Comisión de Justicia
y escucho a los profesionales. Yo no le puedo cuestionar a un ginecólogo que atiende mujeres violentadas, ni le puedo decir que mi moral no me permite escuchar su experiencia, porque ni soy ginecóloga ni tengo las condiciones para entender cómo llega el cuerpo de una mujer violentada. A mí me han acosado en el bus, me han acosado en la calle, me ha tocado escuchar ese tipo de cosas. Me ha tocado sufrir, digamos, un tema de violencia psicológica, si se quiere, que ahora lo identifico en relaciones irrespetuosas, etcétera. Pero no puedo entender, aunque he vivido este tipo de realidades, lo que le pasa a una mujer violentada. Porque afortunadamente no he sido violentada sexualmente, porque afortunadamente he crecido en un ambiente libre de ese tipo de violencia. Es decir, pero mientras haya una sola mujer que sí lo viva... Que la mujer que sufre ese acto es la que entiende realmente, ¿no? Siempre hemos discutido eso. Y hay dos orillas, digamos. La mujer que lo vive y que lo va a entender o que lo va a poder decir con lo duro que eso significa, y el profesional que la atiende, el profesional médico, el profesional de la psicología, el profesional del derecho, incluso que acompaña los procesos de violencia de género. Todas esas visiones llegaron a la mesa de la Comisión Legislativa, todas, sin excepción, e incluso aquellas que no comparten la posibilidad de la despenalización y que no entienden que ya lo está, es decir, no logran determinar aún que ya está despenalizado. Ya está, todas esas posturas llegaron a la Comisión de Justicia, todas sin excepción. Tengo yo diferencias políticas, porque claramente quien preside la Comisión de Justicia no es de mi partido político y tenemos muchas diferencias en ese sentido. Pero la comisión hizo un trabajo muy técnico, muy técnico. De hecho, llevamos adelante 2 talleres, uno de ellos donde, por ejemplo, el asambleísta Ricardo Vanegas planteó incluso que la Corte Constitucional no tiene por qué decirnos a nosotros como Asamblea Nacional qué hacer. Es decir, él incluso cuestionaba la procedencia de la sentencia. Y eso se escuchó en la mesa legislativa. Hicimos todas esas cosas, escuchamos criterios de todo tipo, escuchamos injurias también, fuimos atacadas también dentro de la mesa legislativa, pero se entiende en todo caso que en el ejercicio de la libertad de cada una de las personas está en proponer eso. Han estado en la mesa legislativa asambleístas de diferentes bancadas, profesionales de diferentes formas de ver, profesionales que apoyan, profesionales que cuestionan, etcétera. Lo que nos corresponde después de todo ese paraguas técnico es aterrizarnos a la realidad nacional. Si en el país de los 10 partos diarios, 7 son de adolescentes o de niñas, algo está pasando. Si al año 4.000 niñas están dando a luz menores de 14 años, algo está pasando. Si el índice de violencia contra las mujeres se incrementa y las mujeres y las niñas son las que más pagan esas consecuencias, algo está pasando. Y desde la legislatura, si el gobierno o el ejecutivo prefiere hacerse de la vista gorda, al menos en el legislativo, tenemos que marcar una postura clara en favor de las víctimas. Totalmente de acuerdo, yo creo, y también tomando en consideración, Gisela, y dejando en claro para la gente que nos está escuchando que tiene una condición lo que estamos hablando y discutiendo, que es violación, ¿no? Porque luego se interpreta, y yo he escuchado muchas personas que dicen, pero Nelson, alguien va a poder llegar a decir es que me violaron. Gisela, ¿cómo se combate si es que alguien tenga ese criterio? O sea, tan fácil no creo que sea, que una mujer vaya, no, es que la verdad ayer me violaron y ya quiero sacármelo. No, no es así. No es así. Es muy difícil para la propia mujer decidir un procedimiento de esa naturaleza. Claro. Además, así como es, ¿no? Correcto. Así como es extremadamente valiente aquellas madres que deciden serlo, que están conscientes de los cambios de su cuerpo, de los estragos, de lo que implicará la crianza en los primeros meses, de lo que vendrá después, del acompañamiento cuando el guagua ya camina. Mi mamá me decía, lo más difícil fue cuando empezaste a caminar, porque entonces ya no te avanzaba a tener, porque entonces tú salías corriendo y yo ya no te podía seguir. Es decir, todo eso que implica la crianza responsable y la maternidad deseada, que es consciente, se para el momento en el que existe una violación. Porque hubo forcejeo, porque hubo intimidación, porque hubo maltrato, porque seguramente hubo golpes, o si no hubo golpes, pero si hubo un maltrato de tipo sexual, todo se frena allí. Cuando primero una mujer no es consciente que fue violentada, y después cambia su cuerpo, y después tiene que llevar adelante un embarazo forzado, y después tiene que ir y enfrentarse a un sistema de justicia que no le ayuda, y a un sistema de salud que aún le pone trabas, ahí está el problema. Cuando las mujeres que deciden ser madres lo son y tienen todas las mismas garantías de decidir no serlo, deben tener aquellas que fueron violentadas sexualmente. Que no se nos olvide esto, es una causal y la causal es la violación. No estamos hablando de aborto libre, no estamos hablando de para nada. De hecho, desde que está vigente la sentencia de la Corte en abril del año pasado, al tiempo actual, entre las estadísticas que llevan adelante las fundaciones de organización civil, son 32 mujeres quienes han decidido, entre una fundación y otra, han decidido buscar el acompañamiento para interrumpir su embarazo. De esos, en casos puntuales, el 50-54% son niñas menores de 14 años, cuyas madres estaban con un nivel de escolaridad primaria, por lo tanto tampoco tuvieron acceso a educación sexual, mucho menos para encauzar un tema del desarrollo sexual de la vida de cada una de sus hijas, y que se dio en el entorno familiar.
padres, tíos, abuelos, hermanos, padrastros. Y eso determina que hay un problema de fondo también. Después de esto, hablemos de educación sexual sin tapujos. Veamos de qué manera podemos abarcar esto, que la educación se haga de la forma responsable que se requiere. No es posible que en diferentes niveles educativos, por ejemplo, le enseñen lo que implica, los componentes del aparato reproductor masculino y femenino, pero no cómo funcionan ni qué pasa, ¿no es cierto? Hay condiciones, o debe haber condiciones para explicar, por ejemplo, que hay señales de alerta cuando una niña, alguien que es extraño, lo manosea, le topa determinadas partes de su cuerpo, y a un niño también. Claro, por supuesto que un niño también son violentados también. Por supuesto Esta que un niño educación también. sexual no se está dando y me parece importante. Yo incluso me acuerdo tanto que en el colegio teníamos una psicóloga que le daba horror tocar el tema de la sexualidad y ya éramos muchachos de 15 años. ¿Usted cree, Gisela, que debería educarse esto desde mucho antes? Por supuesto que sí. Es que además este problema que estamos viviendo a nivel país en términos de violencia, en términos de odio, que es una cosa que se está instaurando desde el Ejecutivo también, buscando el enemigo en común para ver de qué manera anulamos al enemigo, etcétera, se transversaliza hacia abajo. Entender, por ejemplo, pretender pensar que la inseguridad pasa únicamente por ausencia de la policía en la calle es desconocer la realidad de un país en vías de desarrollo, claro, que sigue siendo el Ecuador. No podemos pensar que esto únicamente es por ausencia de la policía, para nada, en lo absoluto. Lo propio pasa con la violencia intrafamiliar, lo propio pasa con la violencia de género. Porque en el caso de las mujeres, por ejemplo, que dependen económicamente de sus parejas, tienen una situación adicional en contra, porque dependen de quién mantiene, dependen de quién sostiene el alimento permanente. Y en las condiciones actuales, con la vida tan cara, es aún más complejo todavía. Por lo tanto, la desigualdad que se transversaliza hacia todos por igual, o al menos hacia quienes no estamos en el 1% de las familias más ricas del país, ¿no es cierto? Y que se transversaliza y que se agudiza en las condiciones de pobreza, no deja por fuera absolutamente a nadie. Y eso pasa también con los problemas de pandemia. La pandemia agudizó esa realidad, la hizo mucho más complicada, la hizo mucho más difícil de enfrentar, y parece que el gobierno sigue sin regresar a ver. Seguramente en su círculo cercano eso no pasa, seguramente en su círculo cercano que el pan suba 10 centavos ni siquiera lo toman en cuenta.